del jugador número de Tierra Blanca. Falta que comete el jugador de Cacalotepec. Y dejan los señores al jugador de Cacalotepec. Viene el 8, un largo pase al número 12. 12 es una finta, pero antes comete una gran violación este jugador número 12 de Tierra Blanca. El score en estos momentos es de 12 a 7. 12 a 7 favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. Estamos viendo la defensiva personal, pero desafortunadamente Tierra Blanca le falla esta estrategia de repente al hacer estas defensivas personales. Nuevamente hay una falta del jugador número 8 de Tierra Blanca. Saque lateral para Cacalote. Cacalote tiene a su compañero al 11. 11 busca a quién, un pase picado, una media vuelta al 8, una pinta, pero le hacen un bonito bloqueo ahí el jugador número 4 de Tierra Blanca, manejando el esférico tranquilamente el jugador número 8. 8 a quién, a su compañero al número 7. 7 al 5. 5 que es David, hace una pinta hacia Horta, busca a su compañero, no encuentra a quién, nuevamente al número 4. 4 quiere entrar en la cocina, lo hace, pero le cometen una falta del jugador número 10 de Cacalotepec. Hay dos posibles que tiene tu jugador número 4 de Tierra Blanca. El score en estos momentos es de 12 a 7. 12 a 7 favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. Vemos al jugador número 4 con su primer lanzamiento, no aprovecha esta oportunidad. Veamos un segundo lanzamiento, estamos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo de este partido. Vayan entregando credenciales. Credenciales del equipo de Tepuxtepec y Totontepec. Tepuxtepec y Totontepec. Después de ese partido entrará a la cancha Lotepec contra el ganador de este partido. Nuevamente 7, que es Checho al 4 de Tierra Blanca, la media vuelta. Quiso aplicar nuevamente con ese cuerpo que tiene el jugador número 4, logra sacar otra falta. Falta que comete el jugador de Cacalotepec. Cacalotepec acumula próximos tirables. Próximo tirable que tienen los jugadores de Cacalotepec. 5 al 8. Juanito Resortero nuevamente recupera el 8. Le roban el balón. Balón que le corresponde al equipo de Tierra. A ver, vamos a esperar las indicaciones. Tierra Blanca. Nuevamente el 12 desde la línea de 3. No consigue nada. El rebote debajo del tablero el 4. Nada. Lo tiene Cacalotepec, el 7. Tranquiliza el juego para armar la jugada. Número 8 antes le cometen una falta que comete el jugador número 5 de Tierra Blanca. Saque lateral que tiene Cacalotepec. Tiempo por jugar, 3 con 38 segundos. Vemos a ver qué va a hacer Cacalotepec. Nuevamente ahí la defensiva de un robo de balón del número 5. Se quiere ir solito hasta la cocina, lo hace, pero se aprovecha, pero estaba ahí el jugador número 8, consigue 2 puntos más a favor de su equipo. Tierra Blanca ya va jugando varios partidos en esta tarde. Vamos a ver a Cacalotepec. Cacalote manejando el esférico, busca a su compañero así solito, el 7 lo dejaron solito, pero lo desaprovechó este jugador de Cacalotepec. Nuevamente el esférico lo tiene Tierra Blanca el 12 al 5, tranquiliza el juego, el 12 hace una finta, busca a su compañero clasificado antes, nuevamente hay una violación, el balón para Tierra Blanca. Cuando hay oportunidad, el equipo de Tierra Blanca tiene un tiempo fuera. El score en estos momentos es de 14 a 7. Todo puede suceder ya que falta mucho tiempo por jugar. Preparándose. Tepuxtepec contra Totontepec. Segundo cartucho del número 10, tira. Tepuxtepec contra Totontepec. Si ya entregaron credenciales y si no lo han entregado, favor de reportarlo. Tepuxtepec contra Totontepec después de este partido en 2. Faltan menos de 3 minutos para que culmine este partido. Posteriormente entrará a la cancha Alotepec contra el ganador de este partido. Alotepec contra el ganador de este partido. Aún no está definido si solo
si pasa a la siguiente fase, Cacalotepec o Tierra Blanca. Vamos a esperar. Saque lateral que le corresponde Tierra Blanca con el jugador número 7, 7 al 8, mi compañero nuevamente al 8, con su típico resorteo no consigue nada, nuevamente el 8 de Cacalote, nuevamente al 13, se quiere ir pero mejor desde la línea de 3, no consigue nada, tira ya desesperado este jugador número 13, recupera Tierra Blanca, que es Checo, al 12 al 9 a quién, 9 al 4 lanza y no consigue nada, recupera Cacalotepec con el 11 solito, pero el balón se le escapa de las manos al jugador número 11. Hay un cambio que tiene el jugador de Tierra Blanca. Entra el jugador número 1, ¿quién sale? El número 4 de Tierra Blanca, entra a la cancha el jugador número es Oliverio, el número 1 de Tierra Blanca. El score en estos momentos es de 7 a 14, el número 8 al 7 su compañero 10 al 12 al 7, un mal pase, recupera Cacalotepec al 8 lanza, no consigue nada. Se están desesperando estos jugadores de Cacalotepec. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego. 10 segundos de juego para que culmine este partido entre Tierra Blanca. ¿Qué indicaron los señores? Cuando es tiempo a la cancha, inmediatamente. Tepuxtepec contra Cototepec. Después de este partido entrará a la cancha Alotepec contra Tierra Blanca. ¿Hay algún otro juego que tenga? Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatzy y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más.
la porra de Tuxtepec. Nuevamente, si me escucha algún comisionado de alimentación, por favor de reportarse en esta mesa de control. Después de este partido entre Tuxtepec y Totontepec, entrará a la cancha Alotepec y Tierra Blanca. Alotepec y Tierra Blanca. Después de ese partido estará 4 palos. En breve indicaremos contra qué equipo estará contendiendo el equipo de 4 palos para que estén presentes, no se puedan mover y si no se encuentran, pues le puedan comunicar a los jugadores. Para el número 10 de Tierra Blanca, vemos la jugada espectacular. ¡Tiempo! Se termina, damas y caballeros, se termina este encuentro, llevándose la victoria el equipo de Tierra Blanca. Pasando a la gran final, estaremos ahorita viviendo el partido emocionante categoría femenil y varonil. Alotepec contra Tamazulapan. Ahora Totontepec contra Tuxtepec y posteriormente Alote y Tierra Blanca para que vayan entregando credenciales. Después de este partido, ahorita vamos con Totontepec y Tuxtepec para ir avanzando. Vamos a vivir otro encuentro entre Tamazulapan y el equipo de Alotepec, categoría femenil varonil. Después de este encuentro entrará a la cancha. Dale un árbitro, listo. Totontepec dando indicaciones. Tuxtepec de igual manera. Este partido define muchas cosas. Vamos a ver quién lo define. Totón o Tuxtepec, quién avanza. Vamos a ver dos equipos de poder, dos equipos fuertes, con experiencia en estos torneos de básquetbol, aquí y en todo el estado de Oaxaca. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este partidazo entre Totón y Tuxtepec. Vamos a ver, ahí vemos el burra. Y cuando diga el árbitro, vamos a ver ahorita. Equipo que gane se queda con el tercer lugar. Equipo que pierda. Ya en cada cancha ya están definiendo quiénes se van por el primer lugar y quiénes se van a pelear el tercer lugar. Vamos a ver quién va a pelear el varón, el número 10. El 10 de Tuxtepec contra el número 10 de Totontepec. 10 contra 10. Vamos a ver, iniciamos. Balón por el 15, el 5 el 7, el 7 una finta. Tira, consigue 2 puntos de Tuxtepec. 2 puntos del número 5. Vamos a ver ahorita. A ver quién responde. Totontepec con el número 7. El 7 va a entrar. El 7 con el 11. El 11, falta, dice. No, dice el árbitro. Es saque lateral, dice el árbitro. Saque lateral. Vamos a ver. Oportunidad para Totontepec. Ahí se mueven los jugadores. Lo pelean fuertemente. El 7, el 11. El 11 por el balón. El 11. Ahí está el número 13. El 13 con el 13 se va ese balón. La defensa no lo permite. Nuevamente. 2 a tiro, dice el árbitro. Ahí está el 7.
¿Qué dice el árbitro? No es nada, no se marcó nada. Continúa el juego, continúa. El tiempo se había acabado, el tiempo del área se había acabado. Ahí vemos el número 8. Ahí vemos el número 9. El 9 con el balón. Con el 5-9. 3 no consiguió nada. Falta. Balón para Tototepec. Ahí vemos partidazo ahorita. Vamos a ver qué responde Totón. El número 7 rápidamente avanza. El 7 quiere acabar rápido. El 13. El 8. Consigue los puntos el número 1. El 1 consigue los puntos. 2-2 hasta el momento. El número 7. El 7 de Tepux. Preparado el 7. El 7 continúa jugando. Continúa el partido. Falta, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro. Foul del número 1. Foul del número 1 de Totón. De Tuxtepec con el balón. El 7 con el 11. El 10, el 7. El 7 con el 4. Mira, 2 puntos del número 15. 2 puntos del número 15 de Tuxtepec. Totón reaccionando. El número 11 rápidamente va a entrar. Obstrucción. Obstrucción del número 15. Balón para Tuxtepec. Ahí vemos al número 13. El 13 con el número 1. El 1 con el 11. El 10. Falta. Falta, dice el árbitro. El balón que lo tiene. Que son tirables. Ahora mismo. Es el número 8. Son tirables, dice el árbitro. 2 tiros de castigo para Tuxtepec. Próximos tirables. Rápidamente. Nos avisa que ya se van a hacer tirables. Ahí vamos. Siguiente tiro de castigo. Totón Tepec, el número 10. El 10 preparado. Tira. Se sale ese balón. El 7. Se pelea por ese balón. Lo recupera. No. Tuxtepec se avanza. No consiguió nada. El 13. El 1. El 1 con el balón. Va a entrar solito. No quiere entrar ese balón. Falta, dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Entra, dice el árbitro. Foul y cuenta, dice el árbitro. Foul y cuenta. Tiro de castigo. Vamos con el número 1. A ver si lo mete. Ahí está la porra de Tototepec. Ahí está la porra. Vamos a ver qué hace el número 1 en este tiro de castigo. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver rápidamente. Tira. Consigue el punto. Consigue el punto de castigo. Empieza a levantar. Ahora responderemos de Tuxtepec. Vamos a ver qué va a hacer. El 7. El 7. El 7 con el 9. El 9 preparando. Va a entrar con el 10. El 10 va a entrar. Falta, dice el árbitro. No hay nada, continúa. El número 11, el 11, avanza con el 10 avanza, el 13 con el 7, el 7 va a entrar, va a buscar con el 1, el 1, el 11 Totón fuera. Balón para Totón nuevamente. Balón para Totón. 7 a tiro. 7 para... Ahí va el 10, el 13. Se le queda ese balón. Se le atora entre los pies. El 9 del 5. El 5. Se le queda. ¿Qué dice el árbitro? Falta. Falta. En un momento de desesperación. Hace la falta, 5-4, favoreciendo a Tototepec, 5-4, 2 tiros de castigo para Totón. En un momento de desesperación, el defensa comete la falta y la falla el número 7. Siguiente tiro de castigo, siguiente tiro, el 7, tira, consigue un punto para su equipo. Rápidamente el número 9 de Tepux van a responder 7-4 hasta el momento. El 9 de Tepux, el 7 con el 9, el 9, el oro, consigue 2 puntos, el número 10.
consigue 2 puntos. Ahí está el tiempo de tiro. 7-6 hasta el momento. Así que el balón le corresponde al equipo de los Tigres. Ahí está el número 13. El 13 va a entrar. Falta. ¿Qué dice? ¿Falta de qué número? Vamos a ver qué va. Pau del número 15. Pau del número 15. 2 tiros de castigo. Preventivo el número 15. El 13. Tira. Consigue un punto para su equipo. Siguiente tiro de castigo. Siguiente tiro de castigo. Vamos a ver con el número 13. El 13 tira. Consigue el siguiente punto. Ahí vemos a la porra del Totón. Desplegándose el Totón de 9-6 hasta el momento. 9-6, el balón se va. Balón para el Tuxtepec, dice el árbitro. Ahí va el 9 buscando, falta. Foul del número 7. Foul del número 7. Del Totón de Tepec, balón para el Tuxtepec. Ahí está un partidazo, partidazo. Ningún equipo se deja. El 7 de Tefux va a entrar con el 10, el 10, una mague, el 5 va a entrar, 10 a tiro. ¡Tira! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! Es el número 7. ¡No permite! Ahí vemos a cada uno. Ahí estamos viendo. Continúa el partido. Tefux se ve con el balón. Con el número 9. El 9 va a entrar. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice? Falta. Foul del número 13. Foul del número 13. Tirables, tirables, tirables para Tuxtepec. 9-6 hasta el momento, favoreciendo a Tuxtepec. Punto para Tefux, punto para Tefux. Ahí vemos, siguiente tiro de castigo. Consigue los 2 puntos de Tefux. Hasta el momento 9-8, favoreciendo al Totón. 9-8, un punto de diferencia. El pase número 11, el 11 va a entrar, va a buscar la falta. Consigue, la consigue el número 11. Foul del número 15. Tirables para el número 11 del Totón. Tirables. Partidazo 9-8. Vamos a ver qué hace el número 11. Ahí hay un cambio, el 15 por el 4. Preventivos que tenía el número 15. Ahora el 11 va a cobrar los tiros de castigo. ¿Qué hace el número 11? Tira, consigue un punto. 10-8 hasta el momento. Siguiente tiro de castigo. Vamos con el 11. Ahí están pidiendo un tiempo fuera para Tuxtepec. Punto. 11-8. Tiempo para Tuxtepec. Tiempo fuera para Tuxtepec. Para recibir indicaciones. Qué partidazo estamos viviendo en este momento. Partidazo. 11-8. Mínima la diferencia. 3 puntos solamente. Recibiendo indicaciones cada uno de los equipos. Preparando, ninguno quiere perder. Ya está listo Tuxtepec. Ya está listo. Dice que va con todo. O es todo o es nada. Todo Tepec creando su estrategia. Generando. Se acaba el tiempo. Vámonos. Nuevamente. Vámonos con el número 4 de Tuxtepec. Ahí vemos a la porra del Totón. Ahí está la porra. 5 segundos, 5 segundos. Segundos para acabar este partido. Segundos, tira. Y se acaba este primer tiempo. Con un score de 11-8. Primer tiempo. Siguiente partido. Después de esto. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Y vamos con la segunda mitad.
con el segundo tiempo, donde va a ser decisivo. Todo se tiene que decidir en los 8 minutos restantes dentro del cronómetro. Así que momentáneamente tiene la ventaja de 11-8 el equipo de Totoltepec. Todo puede pasar, todo puede suceder en el segundo tiempo. Así que vámonos con el segundo apartado, tiempo decisivo. Viene el equipo de Puxtepec con el número 5, con el tirador de 3, lo presionan. Antes ahí le cometen una falta, dice hay un 2 por alternancia. La esférica le corresponde a favor del equipo de Totoltepec. Así que Totol tiene la esférica en su poder. Viene Totoltepec a mover la esférica con el número 7 que es César. César dirigiéndose con peligro, con puntería en la mano. El más bajo de estatura y antes sufriendo el número 11, trabajo de piernas, sí señor. Consiguiendo 2 puntitos más a favor de su equipo. Bien daba cuenta de Puxtepec con la misma respuesta. A ver qué va a hacer el número 7. Encarando la marca, queriendo derribar la defensiva que presenta Totoltepec. Antes otra falta. Una falta, dice. Falta ofensiva por parte del número 4. Así que es una falta ofensiva. A ver, paramédicos, auxiliares, por favorcito, hay que atender al jugador, por favor. Atiendan al jugador, por favorcito. Esperemos que no pase a mayores, no queremos ningún incidente, ya que los partidos son cardíacos, los partidos son sumamente emocionantes. El tiempo sigue pasando, sigue transcurriendo el tiempo. Así que hay que levantarlo con mucho cuidado, con toda la calma, no pasa nada. Primero está la integral física. Venga el aplauso público, el aplauso de motivación para este gran jugador. Están dejando todo por el todo adentro del terreno de juego. Esperamos que se reincorpore al 100%. Este es digno de reconocerse, este es de hombres fuertes, valientes, que se recuperan y dice, para eso vine. Así que nos damos a las acciones. El número 7, que es César, se encuentra debajo de la tabla. El número 11, solo se eleva, no consigue nada. A balón que todo lo alto, lo recupera el equipo de Totoltepec. El número 7, es César, se quiere elevar, bonito lanzamiento, no consigue. Esta vez lo controla el número 7 de Puxtepec. Viene, calma las acciones. El número 9 de Puxtepec, alzando la mirada, rebotando la esférica, media cancha. Le quisieron bajar el mandado. El número 5 soportando, aguantando el forcejeo. El número 9, antes le cometen una falta. Hay una falta por parte del número 11. Es el que se acredita como el que infringe el reglamento. Viene saque lateral a favor del equipo de Puxtepec. Balón en movimiento, en manos del número 9. A ver qué va a hacer. Espera, aguanta, pierde la redonda. El número 11 le pone estate quieto a la redonda. Y daba cuenta el equipo de Totoltepec por parte del número 7, que es César. El número 7, César, encargando la marca. Prefiere regresar la jugada, pero antes el número 6 ya se estaba adelantando. Así que hay una jugada retrasada que pierde posición de bola el equipo de Totoltepec. Se da cuenta el número 9. El equipo de Puxtepec con su número 9 se encuentra con el número 10. A ver qué va a hacer. Si se da la media vuelta, antes lo maltratan demasiado. Es otra falta que comete el equipo de Totoltepec. El balón le sigue perteneciendo al equipo de Puxtepec, el número 4. Rápidamente con el número 7. Otra falta. El número 10 de Totoltepec, dicen los señores árbitros. El balón le sigue perteneciendo a Puxtepec con su número 9. El número 7 se quiere escapar, prefiere jugar con el número 5. Antes una violación, sí señor. Caminando con la esférica. Los señores oficiales, atentos a lo que acontece dentro del terreno de juego. Hay un minuto de tiempo que solicita el equipo de Totol. Viene
Viene el número 7, el equipo de Totón Tepec con el número 11, César con el número 7, otro silbatazo, foul del número 7, el equipo de Pux. Una falta número 7 por parte del equipo de Tepux Tepec. Así que el balón sigue en poder de Totón Tepec, el número 11, el número 10, rápido con César, antes lo baja con otra falta. Foul del número 7, 13 a 8. Así que el marcador se ha estancado hasta esos momentos. Al parecer hay dos posibles en la línea para César. Hay dos posibles para César. El primer lanzamiento adentro. Efectivo el tiro. Donde pone el ojo, pone la bala ese número 7. El segundo intento. La segunda oportunidad que tiene César con su número 7 adentro. Un puntito más a favor del equipo de Totón Tepec. Viene Tepux con su número 9. El número 9 juega rápidamente. El 4 se da la media vuelta. Antes lo bajan con una falta, dice el árbitro. Tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Para que ambos equipos se pongan de acuerdo. Tenemos que terminar esta ronda. Tenemos que culminar esta ronda de juego que se ha destinado para este día, para esta tarde-noche. Así que aún hay mucha presencia del público a pesar del frío. La gente no se quiere retirar hasta saber quiénes se van a la gran final. Retamos a las acciones. El número 4 de Tepux Tepec juega rápidamente con el número 7. Engancha, hace una finta. El número 9 mete tiro cerca nada más. Abajo de la tabla, sí señor. Se encuentra con la redonda. 2 puntitos más para Tepux. 5 de diferencia nada más. 5 puntitos de diferencia. Viene Totón Tepec con el número 10, juega corto rápidamente con la tilana, el número 11, se encuentra con César. Este le pone hielo, este le pone calma. Dentro del terreno de juego hay muchas emociones fuertes. El número 7 se dirige con todo peligro, saca el tiro. Antes una falta, dice el señor árbitro. El balón ya está en manos del equipo de Tepux Tepec con el número 9. Del lado derecho se encuentra con el número 5. Antes se le termina la cancha, dice el árbitro. Así que pierden esa oportunidad de seguir aumentando con su marcador. Viene dado cuenta el número 7. Es César. El número 7 al 11. El que sabe y tiene la experiencia pura o cabeza fría. Totón Tepec con la esférica, a ver qué va a hacer. Ahí buscando a número 11 adentro. Otros 2 puntos más. Me daba cuenta el equipo de Tepux Tepec, un lanzamiento largo y se acabó. Venga el aplauso público. Totón Tepec sigue avanzando. Totón Tepec sigue avanzando. Así que Tepux Tepec se quedó en el camino. Así que reportando jugadores. Aló Tepec, Tierra Blanca. Aló Tepec. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta
tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barber Shop. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatzy y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a Yatzy, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yatzy es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yatzy y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Bienvenidos a VIP Barber Shop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barber Shop. Durante todo el día
38 partidos, imagínense. 38 partidos. Corriendo de arriba abajo. Así que tienen que sacar adelante este compromiso. Este contrato que firmaron los señores oficiales de hacer un buen trabajo hasta que lleguemos a la gran final, hasta que las copas tengan rumbo, tengan destino este 2024. Así que vámonos al partido, señoras y señores, no hay para más. Hoy por hoy debemos de saber quién sigue avanzando y quién solamente se le va a dar las infinitas gracias por venir a participar en la Copa Regional Mije. Así arranca este partido entre el equipo de Tierra Blanca y Alotepec, que es el primer tiempo. Es el primer apartado para el conocimiento de los aficionados que también siguen a las diferentes plataformas, a las diferentes redes sociales, con los amigos que también haciendo colaboración con su página de internet, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, o donde quiera que lo están transmitiendo. Vaya el saludo. Estamos acá en la técnica número 44. ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo que están lejos? Hay demasiada gente. Hay demasiadas personas que aún siguen disfrutando de este bonito deporte del baloncesto. Hay un primer lanzamiento, el tiro de castigo que tiene el Checo, el número 8 de Tierra Blanca, efectivo. Es el primer enceste que tiene el equipo de Tierra Blanca. El Checo con su número 8, en su segundo intento no consigue nada. Número 5 remata este señorón David y consigue otros 2 puntos, así que fue una jugada de 3 puntos. Me dan cuenta, Alotepec, el número 10 se va hasta la cocina, pero encuentra ahí un tope, la muralla pura que presenta Tierra Blanca. El número 5 hasta adentro no consigue. El balón se disputa ante su... Sigue el partido, sigue el partido. Es el otro silbatazo que está sonando en el otro terreno de juego. El balón ahora sí, Tino con su número 11, con Memo, el número 10, el otro costado, se encuentra antes un silbatazo. Ahí la esférica abandonando el terreno de juego. Así que es saque lateral para Tierra Blanca. Viene Checo con su número 8, alzando la mirada, juega rápidamente con David, se encuentra con el niñote, el número 4, de media vuelta, no consigue nada. Así que el balón se termina fuera de la cancha. Va a ser rompimiento largo al quien que intentó. El número 10 se desespera. Demasiado fuerte ese rompimiento en manos de nadie. Así que Tierra Blanca viene de la cuenta al ataque. El equipo de Tierra Blanca con Checo controlando la redonda, buscando con quién, con David, el número 5, le regresa en el esférico, tiene Chencho, lanzamiento de 3, no consigue nada. El número 12 haciendo de las suyas, robando esa redonda, le roban el mandado, viene el número 10, el Alotepec, a ver qué hace el número 10, se da la media vuelta, se eleva y logra sacar una falta estratégica. Así que tiene 2 posibles en la línea. Hay 2 intentos, hay 2 posibilidades para el equipo de Alotepec, a cargo del número 10, que es Memo. El primer lanzamiento es fallido. Me da cuenta el segundo. El segundo tiro lo saca, sí señor. Ahora sí se mueven las redes. Ahora sí sacuden las redes. Bien dado cuenta el equipo de Tierra Blanca por parte de Checo. El Checo buscando a David en corto con el niñote. El número 4 reconociendo el esfuerzo de Checo con bonito lance. Le reconocen el esfuerzo que está dando Checo y consigue 2 puntitos más. Se dan cuenta, Alotepec se lleva uno bajo la tabla y adentro. Una pequeña finta y que se lo come el número 4 para que Alotepec siga sumando sus puntos. Bien daba cuenta Checo con su número 8, juega en corto con el niñote, a ver con quién, con el Checo daba cuenta en el lugar izquierdo donde se siente cómodo. Otro lanzamiento y otro enceste a favor del equipo de Tierra Blanca.
Viene otra vez el equipo de Alotepec, el número 10. Una bonita jugada individual, trabajo de piernas. El número 10 quiere derribar la defensiva antes de cometer una falta, dice el árbitro. El número 4 está cometiendo la falta, así que va a ser balón que sigue en poder del equipo de Alotepec. Desarman perfectamente bien el número 7, contragolpe, mete tiro adentro. 2 puntos más para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca quiere llegar a la gran final. Al parecer se están motivando estos grandes señorones. 9-4. 9-4. Hay un tiempo fuera. Ahí estaba, hace rato escuchaba que era el Juan Chiripas. Ahí está el lanzamiento por parte de las peñas. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Dale, continuamos con este partido. Tierra Blanca y Alotepec. Ganando Tierra Blanca por 9 puntos. Alotepec con 4 solamente. Ahí viene Tierra Blanca. Tierra Blanca buscando la oportunidad. El número 8. El 8 con el número 5. El 5 con el 8 nuevamente. Muy bien los compañeros. Ahí que es el que tira. No consigue nada. El 12. El 5, el 42. Nuevamente Alotepec con el balón. El 45 con el 10. El 10 tira. No consigue nada. Un tiempo fuera para Tierra Blanca. Tierra Blanca. Ahí vemos avanzado estos partidos y posteriormente 4 palos después del partido. Se mantiene, ya los minutos van pasando, falta poco tiempo para acabar el primer tiempo. Ya van saliendo los equipos que se van a las finales, ya se va separando para avanzar el día de mañana con día de finales en todas las categorías. Ahí vemos a Tierra Blanca con el número 5, el 5 con el 8, el 8 con el 5 nuevamente, el 5, el 8 buscando la oportunidad, se revuelven y no pierden, el 10 va solo, el 10, bonita jugada, consigue los puntos para Alotepec, nuevamente Alotepec se acerca a Tierra Blanca peligrosamente, el 5 de 3, se acaba este primer tiempo con un score de 9-6, 3 puntos de diferencia, 3 puntitos solamente, 9-6 hasta el momento, y de ahí el equipo que gane. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Ahí vemos al número 7, el 7 listo, el 7 Tierra Blanca, lo va a jugar con el número 8, el 8, el movedor del equipo, el 8, concentrándose, ahora con el 7, el 8, tira, no entra ese balón, lo recupera el 5, consigue 2 puntos para Tierra Blanca. 2 puntos para Tierra Blanca. Ahí vemos a Alotepec si se va a poder levantar. Alotepec buscando la oportunidad. Alotepec el número 10. El 10 buscando. Se queda ese balón.
se le queda, pero recupera con el 42 con el balón, el 10 buscándole, se sale, tira de 3, consigue 3 puntos a Alotepec, 3 puntotes, 11-9, 2 puntos de diferencia, Tierra Blanca arriba por 2 puntos. Ahí vemos al número 8, el 8 con el balón, el 7 tira de 3, no entra, el balón se queda, balón para Alotepec, el número 10 va a ser el saque, 11-9, 2 puntos de diferencia solamente. Un cambio pide Alotepec, un cambio, ¿quién va a salir? Ya tenemos, sale el 15 por el 11. Ahí vemos al número 10 de Alotepec queriendo hacer la jugada. Ahí vemos al 10 buscando sus compañeros moviéndose y se resbala. El 5 foul y cuenta, dice el árbitro. Foul y cuenta, dice el árbitro. Tiro de castigo para Tierra Blanca, para Alotepec. Tierra Blanca va a cobrar el tiro. El número 5. Posibilidades. El 5 va a cobrar. Consigue un punto más para su equipo. Para Tierra Blanca un punto más. Ahí vemos al 5 de Alonte. Queriendo otro de 3. Consigue 3 puntos para su equipo. Alotepec consigue otros 3 puntotes. Qué bonito juego. 12-14 favoreciendo a Tierra Blanca. 2 puntos de diferencia. El 5 va a entrar. Falta. Foul del número. Esta disputa entre llevarse el tercer lugar. El 45 hizo la falta. El 5 va a cobrar. Un tiempo fuera para Alotepec. 14-12 el score hasta este momento. Falta. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. 2 puntos de diferencia solamente. Haremos el equipo de Las Peñas. Vamos a ver qué hacen los jugadores. 2 tiros de castigo. El número 5. El 5 preparado. El 5 tira. No consigue nada. Siguiente tiro de castigo. Siguiente tiro. Asistiendo el equipo de Las Peñas. Tira, consigue un punto para su equipo, Tierra Blanca. Va con todo, Tierra Blanca no quiere permitir el juego a Alotepec. Ahí vemos, el número 45, falta, dice el árbitro. Foul. El número 45 de Alotepec va a ser el saque lateral. El 45 con el número 42. El 42 regresa con el número 11. El 42 nuevamente. ¿Con quién se mueve? ¿Con quién entrar? Va a entrar. Va a buscar la falta. Consigue la falta, 2 tiros de castigo para Tierra Blanca. Alotepec, posibilidad de aumentar su puntuación. Vamos a ver con estos 2 tiros de castigo. El número 42. Y no entra ese balón. Siguiente tiro de castigo.
Siguiente tiro. El número 42 se prepara. Tira. No entra ese balón. Continúa en juego. Ahí vemos al número 5. El 8. Tierra Blanca listo. Preparando su ofensiva. El 8 con el 5. El 5 con el 9 del 8. Fuera. Balón para Tierra Blanca nuevamente. Continúa con ese partido. El 8 va a intentar jugar con el número 15. El 15 entra, no hay nada, dice el árbitro. Ahí vemos a los equipos buscando oportunidades. Oportunidad para Tierra Blanca de aumentar su puntaje. Vamos a ver el número 12, dice el árbitro. Vamos del 5. Vamos del número 5. Balón para Tierra Blanca nuevamente el 5. Continúa el 5. Lo pierde. Balón para Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota. Vamos a ver. Ahí. Continuando con el tiempo de juego. Continuando. El 5. No quiere entrar ese balón. El 4. El 4. Y ese tiro. Línea, dice el árbitro. Piso línea. Continuamos con Alote. Alote con el balón. 15-12. 15-12 hasta el momento. 3 puntos de diferencia. 3 puntos, el 10. El 10. Saque. Lateral para Alotepec. Vamos a ver qué hace Alotepec. 3 puntos de diferencia. Tira. No entra. Dice el árbitro. Falta, dice el árbitro. Tirables, tirables. Lateral, dice el árbitro. Faltan 2 segundos. Continuamos. Tierra Blanca, ¿cómo es la próxima? Tirables. 15-13. 2 puntos de diferencia. 2 puntos. 20 segundos de juego. Empate. Empate. 15-15. Estaba haciendo el tiro cuando lo logran bajar, cuando le comete la falta. 15-15 hasta el momento. Un tiempo fuera. Tiempo fuera. ¿Cuántos segundos? Asistiendo como debe de ser. 9 segundos de juego. 9 segundos. Últimos segundos. 15-15. ¿Quién se lo lleva? Y de aquí 4 palos esperando al equipo que gane en este partido. 4 palos esperando al equipo que rápidamente al finalizar avanzamos con ese evento, con ese partidazo. Segundos por jugar. Segundos. 9 segundos. 15-15. Vamos a ver qué sucede en estos últimos segundos cardíacos. Ahí vemos al equipo en Tierra Blanca con todo. Van por todo o nada. Todo o nada es ahorita. El 15 con el número 8. El 8 segundos. Va a entrar. ¡Qué bonita! 2 puntos. 2 puntos. Va a entrar.
partidazo, partidazo. 17-15, llevándoselo Tierra Blanca. Fuertes aplausos por estos equipos. 4 palos se va a enfrentar a Tierra Blanca. Luego, calentando Tierra Blanca. 4 palos para que jueguen contra Tierra Blanca. Luego. Parte del número 14 y manda al número 7 la línea de castigo. A la cancha inmediatamente 4 palos contra Tierra Blanca. Estamos escuchando también de la otra cancha 2. Está igual el partido muy candente y al igual que en estos últimos momentos fue estresante porque por poco pierde Tierra Blanca, pero se logró recuperar los últimos segundos. Siempre los segundos cuentan, porque a veces los jugadores le ganan estos nervios y con este frío que tenemos pues más nervios nos da. Pues bien, saludamos a las personas, a los aficionados que aún nos siguen acompañando en estas horas de la noche. Ya son más de las 9 de la noche, creo. ¿9 qué? 9:44 y seguimos acá narrando estos partidos. Siguen acá las porras de cada equipo de 4 palos de Tierra Blanca, de Tamazulapan, de Las Peñas, que están del otro lado contendiendo Tierra Blanca, Las Peñas contra Tamazulapan. Están ahí contendiendo y a veces los jugadores en los últimos segundos se da la vuelta y reta porque a veces los nervios ahí está parejo el partido entre Las Peñas y Tierra Blanca en la cancha 2. De la cancha 2 está candente también. ¿Quién se lo lleva? Se quedan en el camino el equipo de Tamazulapan y Tierra Blanca. A la cancha los 5 que juegan. Me imagino ya reportaron credenciales, ¿verdad? Reportar los 5 jugadores que juegan 4 palos de Tierra Blanca. Sabemos que los jugadores de 4 palos ya vienen cansaditos porque han jugado en estas últimas tardes o están ya muy emocionados, igual ya vienen con todo el power, ¿no? Ya agarraron la velocidad. Vamos a escuchar el juego del otro lado, la cancha 2, porque está también emocionante. Segundo lanzamiento, damas y caballeros. Posesión de balón por parte del equipo de Tamazulapan. 10 segundos después del saque. Ahí vemos el equipo de Tamazulapan, el número 7. No consigue nada, recupera el número 9 de Las Peñas. Rápidamente, tiempo, señores y señores. Se termina este partido, llevándose la victoria el equipo de Las Peñas. Muchas gracias, damas y caballeros. Es así como terminamos este encuentro, dando lugar al tercer lugar al equipo de Las Peñas. Muchas gracias por haber seguido la transmisión a través de la página de ARTV y también allá por todos los amigos que organizaron este evento deportivo para habernos permitido estar con ustedes, llevarles la crónica hasta todos hasta al regidor de Educación. Nos estaremos mañana en las grandes finales, esperando que ustedes también disfruten. Tristemente nos hemos enterado que perdió el equipo de Tamazulapan en la categoría de en la categoría máster. Insólito, pero ganó Las Peñas. Ahí vimos hace ratito que se ponían nerviosos ahí los jugadores y se desesperaron los jugadores de Tamazulapan y no lograron acomodarse con eso de los juegos de de los tiros de larga distancia de Las Peñas. Bien, vamos a checar ahí con el regidor si ya. Creo que como estaba destinado a terminar a las 10, entonces yo creo que se queda ahí, ¿verdad? Por eso y además ya se retiraron los equipos porque habíamos comentado que terminaba el juego a las 10. Molten. Servicio social ahí los jugadores que hayan visto un balón del costado izquierdo que es del equipo de 4 palos, color que dijo.
color naranja. Por favor, y al parecer se lo llevaron algunos de los integrantes de Totontepec. En lo que comentan, si por ahí nos escucha algún equipo o integrantes de Totontepec, nos puedan regresar ahí los balones o se los comenten para que mañana lo puedan retornar al equipo de Cuatro Palos. Ahí les pedimos de favor, jugadores, jugadoras, aficionados, si ven algún balón alrededor y no son de ustedes, favor de reportarlos o entregarlos en esta mesa de control. Vamos a tratar de ser honestos con todo esto de algunas cosas, algunas se están extraviando, por ejemplo el celular, ojalá que lo hayan encontrado. También hace rato se extravió el balón de Alotepec, color naranja, y acaban reportándonos, ya son tres cosas que se están extraviando en esta tarde. Por favor, somos los que estamos acá, jugadores y aficionados, entonces para que si ven algún balón, algún objeto que no es de ustedes y que lo dejaron por ahí por olvido, lo puedan entregar en esta mesa de control. Pues vamos a dar seguimiento a la narración. Este es el último partido que vamos a contender. Está el último partido, que es el equipo de Cuatro Palos contra Tierra Blanca en la categoría de veteranos. 2 puntos, un punto más que consigue el jugador número 11. Es el último partido y arrancaremos mañana a las 8 de la mañana. Es el segundo día que estamos culminando en esta Copa Mije, 28ª edición. Agradecemos a todos los que han estado acá con nosotros, acompañándonos. Es lo que nos está comentando el regidor, pero vamos a confirmar por cualquier cosa para que si se vayan a retirar algunos jugadores, y nos puede acompañar acá el regidor de Educación. Es el último, ¿verdad? Me comentan. ¿Sí vamos a dar otro juego? ¿Qué es el caso de Tepuxtepec? ¿Sí? Ok. Tercero y cuarto lugar, que es Tepuxtepec contra él, con el perdedor de este partido. Tepuxtepec contra, informamos, están los jugadores de Tepuxtepec. ¿Sí están por acá? Ok, sí están Tepuxtepec. Entonces, para que se esperen, sí vamos a dar el último juego, que es Tepuxtepec contra el perdedor de este partido, que van a disputar el tercer y cuarto lugar nuevamente. Claro que sí, si lo llegaran a entregar, así es, se lo hacemos llegar. Claro que sí, si no, mañana lo seguimos comunicando. El balón de Alotepec, marca Volte, en color naranja, al igual el balón de Cuatro Palos que fueron extraviados, el celular del señor de Gichicovi, si alguien lo vio, por favor seamos honestos para poder regresar estos balones, si es que alguien los tomó por equivocación. Bien, volvemos a la narrativa de este juego entre Tierra Blanca y Cuatro Palos. Después de este partido entrará a la cancha Tepuxtepec contra el perdedor de este juego para disputar el tercero y cuarto lugar, y con eso estaríamos culminando. Bien, Tierra Blanca con el número 7-7, con un buen dribleo, no consigue nada, 8 debajo del tablero y nada. Vemos a Damián con el número 11 de Cuatro Palos, hace una finta, se quiere llevar a la defensiva, pero antes le cometen una falta que comete el jugador número 7 de Tierra Blanca. El esférico es para Cuatro Palos, saque lateral que le corresponde a Cuatro Palos. Antes nuevamente hay una falta que di con los señores árbitros y hay 2 tirables. Vamos a esperar. Así es, después de este partido entrará a la cancha Tepuxtepec contra el perdedor de este equipo. Después de este partido, Tepuxtepec contra el perdedor, donde van a disputar el tercero y cuarto lugar, para su información. Bien. El número 11 con su segundo tiro no consigue nada. Antes hay una falta del jugador número 12 de Tierra Blanca. Nuevamente saque de fondo que indican los señores árbitros. Vemos ahí solito ahí el 26, una media vuelta y nada, recupera Tierra Blanca. Antes hay una falta que comete el jugador número 15 de Cuatro Palos, saque lateral que tiene Tierra Blanca con el jugador número 5, que es David aquí en al 8, al 7 aquí en al 8 nuevamente, que es Checo quiso hacer la media vuelta, pero la defensiva de Cuatro Palos no se lo permite. 5 nuevamente, antes le cometen una falta. Foul del número 11 que le indica el señor árbitro. Saque lateral para Tierra Blanca. 7 aquí en al 5.
5, manejando el esférico, el 8, el Y es el tiro. Checo lanza y consigue sus 2 puntos a favor de su equipo. El score en estos momentos es de 6-3 favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. 6-3, vemos al jugador 11, el 23 desde 3, no consigue nada, el 4, debajo del tablero ahí. Consigue el rebote a favor de su equipo, el número 5 manejando el esférico, al número 8 que es Checo ¿a quién? Al 4 hace una finta, pero antes comete una violación el jugador número 4 de Tierra Blanca, balón que le corresponde para 4 palos número 11, manejando el esférico, 4 palos que es quien se quiere ir hasta la cocina, pero la defensiva de Tierra Blanca no se lo permite y antes cometen una falta que comete el jugador número 4, nos indicaban los señores árbitros, 5 para que vayan ahí checando los números de falta los jugadores. Su primera oportunidad y desaprovecha el jugador número 11, vamos a ver la segunda oportunidad si lo aprovecha el jugador 11. De 4 palos, lanza y tampoco, el balón lo tiene Tierra Blanca, el número 12, tranquilizando el juego porque saben que tiene la ventaja, antes le cometen una falta, sabe Tierra Blanca que tiene la ventaja y puede manejar el tiempo a su favor, deben manejar el tiempo a su favor, bien, balón, saque lateral para Tierra Blanca, 7 busca a su compañero a 8, hace una finta, hace una media vuelta, nuevamente a su compañero ahí, hay un 2, indican los señores árbitros y la alternancia le corresponde a 4 palos. El score en estos momentos es de 6-3, favoreciendo al equipo de Tierra Blanca, 6-3. 4 palos, manejando el esférico, dando las indicaciones para armar la jugada, organizando a sus integrantes, el número 11 de 4 palos, ahí estaba solito el 15, no se dio cuenta, el 26 quiere entrar a la cocina, ahí estaba nuevamente el 15 solito, pero antes le cometen una falta. Vamos a esperar que indican ahí los señores árbitros, falta del jugador número 5, no sé cuántas faltas ya lleva el jugador número 5, 3 faltas que lleva el jugador número 5 para que se vayan previniendo con las faltas. 2 posibles que tiene el jugador número 15 de 4 palos. Vamos a esperar si aprovecha este jugador esta oportunidad para sumar puntos a favor de su equipo. Se prepara, lanza y consigue un punto más a favor de su equipo. El número 15 nuevamente, su segunda oportunidad. Lanza y consigue, aprovechó estos tiros libres el jugador número 15 de 4 palos. Nuevamente el 12, el 10, ahí robo de balón, queda el 11, una media vuelta. Consigue sus 2 puntos más. El score se está acercando, vamos a ver quién lo tiene, Tierra Blanca está despertando, el 12, lo decíamos hace rato, que van a hacer el 8 manejando el esférico, y a la defensiva tratan de desbloquearla, pero no se los permiten la defensiva de 4 palos. El score en estos momentos es de 7-6, 4 palos, le dio la vuelta 4 palos, 7-6. ¿Quién tiene el balón? Lo tiene 4 palos, un largo pase, pero lo intercepta el número 8 de Tierra Blanca, el número 5. Se le escapó, ahí era la oportunidad de hacer el lanzamiento en estos últimos segundos. El score en estos momentos es de 7-6, favoreciendo el equipo de 4 palos. Después de este partido, preparándose el equipo de Tepuxtepec contra el perdedor de este juego para disputar el tercero y cuarto lugar. Estos últimos partidos han estado emocionantes, que de repente se confían los equipos que tienen la ventaja y le dan la vuelta. Y lo estamos mirando en este momento, el score en estos momentos es de 7-6, favoreciendo al equipo de 4 palos. Tierra Blanca con el número 8 hace una pantalla ahí, pero no se logran comunicar, el balón sale fuera del esférico. Balón que le corresponde el saque de fondo a Tierra Blanca, tratando de... Ahí Tierra Blanca buscando el número 4 a quien, que no le permiten hacer su jugada porque está muy la defensiva de 4 palos, 10 para tiro, 12 lanza y
no consigue nada. Rebote que tiene el número 11, 11, se va al 10 nuevamente frena el juego para acomodar, para organizarse. El 26 ahí solito, el 9 con la media vuelta, un bloqueo por ahí, lo tiene Tierra Blanca. El 8, a ver qué va a hacer. Hace un bonito tripleo y consigue 2 puntos a favor de su equipo. Nuevamente le damos la vuelta, un punto a favor de Tierra Blanca. 8-7 favoreciendo a Tierra Blanca. No hay nadie para nadie, decidido. El 11, ahí solito Blamián, el 26 con una bonita finta. Nuevamente le da la vuelta, 4 palos con el 4 palos. Vamos a pasar micrófonos porque ya nos estamos cansando con toda esta tarde que estuvimos acá tratando de narrar. Se nos está yendo ya el aire, la voz, pero hacemos lo posible, ¿no? Ojalá que otras compañeritas se pudieran animar a narrar acá, pero pues acá estamos haciendo el esfuerzo. Se me está yendo, ya no sé qué digo, ya me da más sueño. Pues vamos a pasar micrófonos con los compañeros. Yo creo que hace falta un mezcalito. Si alguien quiere invitar un mezcal, adelante. Claro que sí, compañera Lucy, tiene toda la razón. La garganta también resiente el cansancio, pero vamos a hacer todo lo posible con llevar la crónica de la segunda mitad que estamos presenciando entre el equipo de 4 palos y Tierra Blanca. En los últimos partidos, el número 5, su segundo lanzamiento, se equivoca. El número 4 remata, sí señor. Hay 2 puntotes, hay 2 puntos más por el equipo de Tierra Blanca. Así que viene el equipo de 4 palos. Gil con su número 11 quiere encarar la marca, prefiere hacer la individual. Antes un silbatazo del árbitro, dice es una falta que comete el número 8, sí señor, que es Checo de Tierra Blanca. Así que balón en lo lateral para el equipo de 4 palos. Norberto con su número 9 juega corto con el número 11, que es Gil. Se quiere meter hasta la cocina, se encuentra bajo la tabla. Antes un silbatazo al Damián, lo estaban maltratando demasiado y tiene que intervenir el señor árbitro para poner calma en este partido. Viene con su saque el equipo de 4 palos. El equipo de 4 palos, el número 26, Damián, buscando con quién jugar. En corto se encuentra con Norberto. Este prefiere jugar con Gil. El número 11, el famosísimo Tuti, se lleva uno, se lleva otro, se mete entre 2. Antes lo bajan con una falta, queriendo hacer de las suyas, pero no lo podían frenar más que con una falta, sí señor. Estratégicamente Tierra Blanca tiene que sacar este trabajo ofensivo. Así que viene 2 tiros de castigo a favor del equipo de 4 palos. Gil con su número 11. El primer intento no consigue nada. En el segundo y último, a ver qué decide este número 11. Gil se perfila, saca el tiro, no consigue nada. Balón que suelta el número 26 de 4 palos. Estratégicamente viene a cuenta el equipo de 4 palos. El número 11 tiene que armar la jugada. El número 11 prefiere tirar de larga distancia, no consigue nada. Checo tiene que calmar las acciones. El número 8, el que sabe. El número 12, casi. El número 8, el Checo, por poquito nada más. El número 12 lo vemos un poquito nervioso. No pasa nada, Hacho. Si te equivocas no se acaba el mundo. Hay que arriesgar todo por el todo. Es partido de pase a la gran final. Equipo que gane se va a la final. Así que el primer intento adentro, sí señor. Es el primer intento que tiene el equipo de 4 palos por parte del número 8, que es Checo. Tierra Blanca, perdón. Tierra Blanca en su segundo, también efectivo ese tiro. Y daba cuenta el equipo de 4 palos, el número 15, saca tiro, no consigue nada, contra remate y falta. Lo tuvieron que bajar y frenar con una falta. Así que va a ser... Hay un cambio, dice el señor árbitro. Hay un cambio. ¿Quién está pidiendo el cambio? Alguien es el que va a tirar. Es el autor de la falta. Es el que se ganó esa falta y tiene que sentenciar con 2 tiros de castigo. El número 15. El Stanislas Ruelas con su número 15. Segundo lanzamiento. Cerca nada más. Ese Arío no quiso darle el sí. Le va cuenta. Viene el número 5, que es David.
juega rápidamente con el niñote número 4, calmando las acciones, pase largo para Beto, el número 12, ahí con quién, con el Checo, antes le cometen una falta el número 8, así que va a ser dos posibles, hay dos tiros de castigo, a parecer. A ver qué procede. Hay un tiempo fuera, sí señor. Hay un tiempo fuera, pero hay una falta que ya marcaron. Falta por determinar, ¿es saque lateral o son dos tiros de castigo? Momentáneamente la ventaja lo tiene el equipo de 4 palos, con una diferencia de 3 puntos. Con una diferencia de 3 puntos. Sí. Estamos en los últimos minutos. También el sueño, el cansancio, todo. Y ya está presente en la mesa, en la narración, en el arbitraje también. El cansancio se hace notar. Así que hay saque. Parece que hay saque a favor del equipo de Tierra Blanca. A favor de los blancos. A favor de los blancos, el número 15. Juega rápidamente con el niño del número 4, se quiere escapar. A ver qué hace. A ver qué van a dejar. El número 5, David se equivoca, se pisan, chocan. Así que pierde la esférica. Y va a ser balón a favor del equipo de 4 palos. Viene Gil con su número 11. Tiene que rescatar la jugada desde el área que están defendiendo. El número 26, Damián, encarando la marca. Se quiere llevar a uno. Se quiere perfilar. Se encuentra con el número 6, el más fresco. Pase largo para Próspero. Hay otra jugada cerca de ese tiro. El número 12, Beto. El número 5, David se compromete. Tienen que sacar esta jugada. Foul del número 10, dice el señor árbitro. Hay otra falta que consigue el equipo de Tierra Blanca. A ver qué decreta el señor árbitro. Con qué lo van a sentenciar. Simplemente saque lateral a favor del equipo de Tierra Blanca. Últimos segundos. Viene el equipo de Tierra Blanca. Gil inteligentemente roba la esférica. El número 11 se levanta a lo alto. No consigue nada. La esférica se disputa. Beto con su número 12. Calmando las acciones. Checo con su número 8. Cruzando media cancha. A ver qué hace el equipo de Tierra Blanca. El número 5. David mete el tiro. No consigue nada. Un rompimiento largo para Próspero. El número 10. ¡Adentro! Esa esférica termina dentro del arío y se acerca con peligro el equipo de 4 palos. 11-13, 11-13, 2 puntitos de diferencia. Una sola canasta, viene Próspero, Constantín no consigue nada. Recupera quién. Hay un tiempo fuera solicitado ahí en la mesa, por favorcito. Y atendido la petición, sí señor. Se decreta el tiempo pedido por parte del equipo de 4 palos. Hay diferencia de 2 puntitos. Hay diferencia de 2 puntos nada más. 11-13. Faltando por jugar 9 segundos. 9 segundos en el cronómetro. Al parecer todos los partidos se fueron ganando o perdiendo con la diferencia de 1, de 2 puntitos nada más. Esto es la Copa Regional Mije. Se ve la competencia, se ve lo aguerrido que está cada partido. Viene 4 palos con su saque lateral. En cortito con Damián con su 26. A ver qué hace. Pase final número 10. ¡Adentro! Se empata el partido, señoras y señores. ¿De dónde salió este número 10? No la pensó. No lo dudó el número 10 y dijo: de aquí soy. Van para adentro, sí señor. ¡Qué bárbaro! El número 10 acaba de salvar el partido. Ya estaba por perdido. Tierra Blanca también ya no supo manejar el nerviosismo puro. Así que se empata el partido. Al parecer tienen acumulativo ambos equipos. Para su conocimiento, Checo.
3 minutos más, perfecto. 3 minutos en el cronómetro. Vamos a tiempo extra. Vámonos al tiempo extra, dice el árbitro. Así arrancamos el tiempo extra. Viene el número 26, que es Damián. Equipo de 4 palos, se da la media vuelta, se eleva antes un silbatazo. A ver qué decreta el árbitro. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta y hay un tiro adicional. Cuenta la canasta, dice el árbitro, y hay un tiro adicional. Mete el tiro adentro, sí señor. La falta consta de 3 puntos. Y en la cuenta el equipo de 4 palos. Checo con su número 8. A ver, cabecera, le roban la esférica, que dice el árbitro. Es una falta del número 10, sí señor. Le bajaron la esférica, pero con una falta. El balón le sigue perteneciendo al equipo de Tierra Blanca, los de blanco. Ahí viene el equipo de 4 palos. Perdón, el equipo de Tierra Blanca. Checo con su número 8. Primer lanzamiento adentro. Certero este famoso Checo, que también ya está escribiendo su propia historia en esta Copa Regional Mije 2024. Le va a cuenta su segundo lanzamiento. Esta vez le dice el árbitro que no. Otro silbatazo, ahora es una falta. Es de 2, dice. Es falta. Es falta. Hay acumulativos. Hay 2 tiros. Hay 2 tiros en la línea a favor del equipo de 4 palos. Hay 2 tiros de castigo al equipo de Tierra Blanca. Primer lanzamiento, no consigue nada. Efraín no está consiguiendo nada. Vámonos con el segundo intento. El segundo chance que tiene el equipo de 4 palos. Saca el tiro, no consigue nada. Próspero con su número 10, recuperando la esférica. El número 26, grabando las acciones del otro costado. Y ya le mete grito Próspero, el número 10. A ver qué hace. Se encuentra con el número 6, Efraín, en todo lo alto, no consigue nada. El equipo de 4 palos buscando, sufriendo. El número 11 se encuentra corto con Próspero, el autor del empate. El número 10 batallando, sufriendo. Antes le meten un empujoncito. Y va a ser foul el número 8. Es una falta a cargo del número 8, que es Checo. Hay que tener cuidado con esas faltas, así que hay 2 posibles en la línea a favor del número 10, a favor de Próspero. A ver qué dice, qué decide el número 10. Mete el tiro adentro. Sigue sumando. 17 a 14. 17 a 14. Ya dando la voltereta. El segundo intento no consigue nada. El balón en todo lo alto, ¿quién lo recupera? El balón va del otro lado, dice el árbitro. Vamos desde el lado izquierdo. Viene la cuenta el equipo de Tierra Blanca a cargo del número 5, que es David. Ahí titubeando, encarando la marca, queriendo hacer la individual. El número 5 se quiere escapar, se quiere elevar. Lo hace, no consigue nada. El balón lo recupera el equipo de 4 palos. El número 26, el número 11. A ver si manejan los últimos segundos. El número 11, Gil con su número 11, buscando con quién. ¿A quién va a encontrar el número 11? Antes le cometen una falta. Hay 2 posibles en la línea, dice el señor árbitro. Esta vez a cargo del número 8. Al parecer este arroz ya se está cociendo. Preventivo número 8. 17 a 14. 17 a 14, 4 palos. Últimos segundos. 21 segundos en el cronómetro. El primer lanzamiento no consigue nada. El número 11. A ver qué decide en su último intento para sentenciar al equipo de Tierra Blanca. Viene el equipo de 4 palos, el número 11. Saca el tiro, sí señor, adentro. Y tiempo concedido. Hay 1 minuto de tiempo que han pedido ambos equipos. Tierra Blanca hizo la lucha, hizo el esfuerzo, seguidito estuvo jugando sus 3 partidos, y es que no nos equivocamos. Este es el 4º partido, ¡qué bárbaro! ¿Quién dijo que estos señores ya están grandes? Ya no son aptos, al contrario. 1000 por hora estaban viendo la sangre del pobre corazón. Eso es todo, muchachos. Aquí se ve la entrega. Aquí se ve el interés de seguir practicando este bello deporte del baloncesto. Y si ganan, pues van a tener que volver a jugar. Ok. Viene el equipo de Tierra Blanca, número 5, tiro de 3, desesperado, no consigue nada. Balón en todo lo alto, antes un silbatazo del árbitro, dice
Hay 2 en la línea. Ambos equipos tienen acumulativos. A ver qué marcaron ahí. A ver qué marcaron los señores árbitros. Falta. Hay 2 tiros en la línea, dice el señor árbitro, a favor de David. A ver qué pasó ahí. ¿Quién es? Ok, es a favor de Tierra Blanca. Beto con su primer tiro adentro. Adentro ese tiro. Así que Tierra Blanca viene sumando con peligro. El segundo intento adentro. Hay tiempo muerto. 18-16. 18-16. Una canasta nada más. A ver si no se vuelve a empatar. Puro empate. Puro partido cardíaco. Ya lo venimos diciendo. Todos los partidos fue diferencia de 1 punto o de 2 puntos. Ahí se ve el trabajo, el esfuerzo que ha realizado cada equipo. Y así perder con la mínima, con la milésima, con puntaje, con lo mínimo. Se están perdiendo los partidos, se está dejando todo por el todo. Así que Tierra Blanca tiene la última palabra. 18-16. 18-16, 4 palos. A ver si maneja los últimos segundos. O de lo contrario, Tierra Blanca aprovecha estos segundos que le quedan en el cronómetro. 18-16. Una canasta de diferencia. El público expectante, el público nervioso. El público se encuentra tenso. Equipo que gane se va a disputar la final. 4 palos, sigue sumando, sigue avanzando. Otro punto más. El equipo de 4 palos, segundo intento, también lo hace efectivo. Así que incrementa su marcador. Viene el número 8, Checo. A ver qué va a hacer. Mete tiro de 3, cerca nada más. Equipo de 4 palos, el número 11, manejando los últimos segundos cuando es tiempo. Y el aplauso público. Se ha agotado la energía. Se ha notado la ausencia del público por el frío, por la tardanza, por la noche que ha llegado en esta cancha de la técnica número 44. Así que sigue. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición,
nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Ganadores, al participar en este campeonato, no cualquiera lo hace y no cualquiera se anima. Ahí observábamos a un integrante, el Beto, con mucho nerviosismo, pero no pasa nada, poco a poco se aprende. Nadie nace sabiendo y nadie muere sabiendo todo. Así que en el transcurso de la vida tenemos que aprender muchísimas cosas. Así que ánimo, Tierra Blanca, ánimo, suerte para la próxima. Ustedes síganse preparando, síganse dedicando a este bonito deporte y no a los vicios. Hay que mantener el cuerpo sano. La integridad física es lo primero. A ver qué dice Tierra Blanca. Otro suspiro. Es el último partido. Es el último partido. Ya también nos queremos retirar. Tenemos que cerrar nuestra mansión. Como digo, de que ya no aguantaba, pues ahora sí, que vengan más partidos. Otros 10 si es posible, porque ya está recargando batería. La licenciada Lucy ya está recargando pilas. O de una vez adelantamos, ¿no?, los partidos pendientes para mañana. Sale. Entonces, con este partido terminamos, ¿verdad, señor regidor de deporte? Con esto nos vamos, ¿verdad?, para ya dejar bien cerrado nuestra mansión de la técnica 44. Para que no entre ningún alma el día de mañana, porque mañana ya nadie viene. Todos se van a quedar en el centro, al parecer. Para Regis. Con esto terminamos aquí en la técnica. Sale, le vamos a pedir los que aún permanecen, apóyennos con la basura, por favorcito. Por favorcito, a todos los aficionados, demuestren ese gusto, ese amor al básquetbol con levantar la basura, por favor. Vamos a dejar limpio el espacio, así como lo recibimos, así como lo encontramos. Por favor, ese gran favor le pedimos. Háganos ese apoyo, ya que también nosotros como Comité de Padres de Familia, pues no nos damos abasto. La institución tiene muy amplio el espacio y esta vez tuvieron la oportunidad de ir a jugar las dos canchas. También agradecer a la autoridad municipal por considerarnos y formar parte de este trabajo deportivo de la Copa Regional Mije 2024. Así que vamos a esperar en los últimos suspiros la recuperación del equipo de Tierra Blanca. Están jalando aire. Tepuxtepec ya descansó y ya está al 100%. También le tocó el mismo castigo. También, ¿por qué no reconocerlo? Como les digo, ya son ganadores. Ya son de los 4. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más.
Vámonos con este último partido para tercer lugar. Tercer y cuarto. Reconocemos el esfuerzo de estos dos equipos. Tierra Blanca se la vio pesada de Tuxtepec. Vamos a ver este partidazo. Último partido de este día. Ya a punto de acabar. Ya por ahí nos al baile. Ya es momento de acabarlo, de cerrar. ¡Vámonos! ¡Iniciamos! Ahí vemos a Tuxtepec con el número 7. El 7 con el 9. El 9 va a tirar de 3. No entra. Lo recupera Tierra Blanca. Tierra Blanca con el número 8. Le da tranquilidad. Ya los últimos suspiros. Están dándole con todo. De reconocerse el trabajo de estos señores. El 8. No entra ese balón. El número 7 de Tuxtepec. El 7 falta, dice el árbitro. Favor del número 4. Vamos con el número 7 de Tuxtepec. Vamos a ver quién encesta primero. Ahí vemos al 9. El 9 preparado. Buscando oportunidades. Va a entrar al tablero. Falta, dice el árbitro. 2 tiros de castigo para Tierra Blanca de Tuxtepec. El número 10. 2 posibles. Vamos a ver qué hace el número 10. El 10, y de igual manera a los que están todavía les pedimos el favor que ayuden a recoger la basura para dejar en buenas condiciones el espacio que nos fue prestado por la secundaria número 44. Ahí vemos al número 10 nuevamente, ya tuvo uno, acertado, va el segundo, acierten de esos 2 tiros de castigo. 2 puntos para Tuxtepec. Vamos a ver la respuesta de Tierra Blanca. Tierra Blanca, el número 8, el 8 entrando con el número 7, tira, no entra, el 5 nuevamente, 2 puntos, 2 puntos para Tierra Blanca del número 5. Ahí vemos ahora a Tuxtepec. Vamos a ver cómo se pone este partidazo. Este partido, el 15, el 7 que buena amague, tira. 2 puntos para Tuxtepec. Qué bonito amague, qué bonita. Ahí vemos a Tierra Blanca avanzando con el número 5, el 5 con el 8, el 8 con el 9, el 9 con el 5, el 5 va a entrar, va a buscar la forma, el 9, el 4, va a entrar, va a buscar la falta, consigue la falta, lateral, dice el árbitro. ¿Qué dice el árbitro? Sí, lateral dice el árbitro. Ahí vemos. Tierra Blanca con el balón. Tierra Blanca. El 5. Falta. Foul del número 10. Dice nuevamente. Se repite el lateral. 7. El 7 de Tierra Blanca. A ver, sin abrazarse, por favor. Sin abrazarse. Ya, minutos. Para acabar el tercer y cuarto lugar. Vamos a ver quién se lo lleva. Tierra Blanca o Tuxtepec. Ese balón no quiso entrar, no quiso, rompimiento rápido con el número 15, el 15 buscando al número 7, el 7 de 3. 3 puntos para Tuxtepec. 3 puntotes. Empieza a despegarse. Vamos a ver qué hace el número 5, el 8 va a entrar, vamos a la falta. Lateral dice. Lateral dice el árbitro. El número 7 de Tierra Blanca. Tierra Blanca buscando oportunidades. Ahí va el número 8. El 8. Falta, dice el árbitro. Foul del número 7. Y lo reconoce. Ahí vamos avanzando. 7-2 hasta el momento. Favoreciendo al equipo de Tuxtepec. 7-2. Vamos a ver el número 8. Consigue un punto para su equipo. Vamos a ver el siguiente tiro de castigo. Próximos tirables para Tuxtepec. Aquí sí que parece magia esto. Bueno, el 15 avanzando. El 7 de Pux. El 7 va a entrar. ¿Qué dice el árbitro? Foul y cuenta, dice. Tiro de castigo para Tierra Blanca. El número 7 va a preparar el tiro. Un tiro más, si lo consigue, son 3 puntos. Consigue el tiro.
acierta en este tiro de castigo y se va haciendo la distancia 10-3 hasta el momento, favoreciendo al equipo de Tepuxtepec. El 8 de 3, no entra ese balón. ¡Qué esfuerzo de estos jugadores! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué fortaleza! Es de reconocerse el trabajo de estos señores. Ahí vemos el Tepuxtepec. No entra. El juego sigue. El balón sigue en juego. Ahí vemos. El balón no se deja con nadie. No pelean. Se da. Es un 2. Balón para Tierra Blanca, dice el árbitro. Y a punto. Todavía falta por jugar. 10-3 hasta el momento, favoreciendo al equipo de Tepuxtepec. Vamos a ver qué hace el número 8. El 8, lo pierde, falta. Foul del número 8. Se están dando las faltas. Acuérdense que son tiros de castigo. Vamos, todavía pueden, hay tiempo. No se desanimen. Todo puede pasar en este partido y hoy lo hemos visto en los diferentes partidos. De un momento a otro dan la vuelta. Vamos a ver qué sucede ahorita con el número 7. Tepuxtepec tira, consigue un punto para su equipo. Tepux ahora alejándose de Tierra Blanca. El 7 tira, consigue los 2 puntos. 2 puntos para su equipo. Vamos a ver la respuesta de Tierra Blanca. Vamos a ver la respuesta. Balón para el número 5, el 7 de Tepuxtepec. Tepuxtepec con el balón. Va a hacer una finta, va a entrar. Finta el 9. El 9 lo da un mal pase. Lo da el 8 de Tierra Blanca. Vamos a ver qué hace Tierra Blanca. El número 4. El 4 va a entrar. Va a buscar la oportunidad con el 7. No, dice mejor con el 8. Se va ese balón con el 5. Lo sigue trabajando. Fuera, balón para Tierra Blanca todavía, balón para Tierra Blanca, todavía no se deja, todavía puede tener la preferencia. Vamos en el 7, el 8 va a buscar la falta. No es nada, dice. Foul del número 8, de Tierra Blanca, un tiempo fuera. Vamos a ver. Hasta el momento, 12-3, el score en este momento, el tiempo corriendo, 40 segundos, 42 segundos y contando, para que lo vayan tomando en cuenta. 12-3 hasta el momento, favoreciendo al equipo de Tepuxtepec. Y así con este partido, acabamos el día de hoy. Hoy en esta cancha ya están los finalistas. Y ahora, sacando el tercer y cuarto lugar, vamos a ver quién se ubica en el podium del tercer lugar en esta categoría. Vamos a verlo, Tepuxtepec, Tierra Blanca, Tepuxtepec y Tierra Blanca. Ahí va el número 15 de Tepuxtepec con el número 9. El 9 va a agarrar la preferencia del balón, organizando ese equipo tranquilamente. Saltando segundos. Se acaba este primer tiempo con un score de 12-3. Se acaba este primer tiempo en lo que recuperan sus energías estos grandes jugadores de Tierra Blanca y Tepuxtepec. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. Así es, así se escuchan los aplausos. Pocos, pero locos, sinceros estos aplausos. La porra no puede faltar. ¿Dónde está la porra? ¿Dónde está la porra? Que se oiga esa porra para estos dos grandes equipos. Fortaleza es de reconocimiento. Ahora sí, a Tierra Blanca se le juntaron 3 partidos seguidos. Tepuxtepec nuevamente. El 7, el 15, no consigue, no pelean. El 15, falta, dice el árbitro. Balón para Tepuxtepec, dice el árbitro. Balón para Tierra Blanca. Balón con el número 1.
Vamos a ver el 8 de Tierra Blanca. Vamos a ver el 7, violación. Cinco partidazos me están diciendo que se echó Tierra Blanca el día de hoy. 5 partidazos y ninguno fue fácil. Por eso están en esta recta los dos equipos. Creo que Tepuxtepec fueron 6 partidos, me parece, en el día de hoy. Un gran esfuerzo de trabajo. El 8 de 3, no entra, el 7. Continúa el balón en pique. Tepuxtepec rápidamente. Responde con el 5. El 5. 2 puntos. 2 puntos más para Tepuxtepec. Empieza a alejarse. Vamos a ver con la respuesta el 8. El 8 de Tierra Blanca. Buscando la oportunidad. El 8. Va a entrar. El 7. Tira. 2 puntos para Tierra Blanca. 2 puntotes. Ahí vemos Tepuxtepec esforzándose, falta. Lateral, dice el árbitro. Lateral, balón para Tepuxtepec. Últimos minutos. Y de ahí acabamos el día de hoy. Y mañana, puras finales. Finales en el centro de la comunidad. Hasta el momento, esa es la información. Vamos a esperar para que nos informen correctamente dónde serán las finales, a qué horas iniciamos, quiénes inician. Ahí vemos el número 10 de Tepuxtepec. Va a cobrar los tiros de castigo. No lo encesta. Siguiente oportunidad. Ahí vemos al número 10. No quiso entrar. Se pelea Tierra Blanca con el balón. Chocan. El 7. Y luego cubre el 5, 2 puntos para Tepuxtepec. 2 puntos más para Tepuxtepec. Tierra Blanca rápidamente respondiendo de 3. Consigue los 3 puntos. 3 puntos para Tepuxtepec. 3 puntos, limpiecito el tiro. ¿Qué hubiera pasado si hubieran descansado 2 partidos? Nunca lo sabremos. Ahí va el número 10. Falta, dice el árbitro. Falta. Foul el número 4. Saque lateral, dice el árbitro. Vamos a ver qué hace Tepuxtepec en este momento. Preventivo número 4. Preventivo número 4. Ya está la indicación. Tierra Blanca, el 4. Da un pequeño espacio. El 4 con el número 8. El 8 de 3. Consigue los 3 puntos. 14-9. 5 puntos de diferencia solamente. 4 minutos de juego. 16-11. 16-11 se rectifica. 16-11, pero sí 5 puntos de diferencia nada más. 4 minutos de juego. 4 minutos, ya me salió el gallo. Ahí está el número 4, el 4, el 8 de 3. La quiso hacer igualita, pero no salió. Ahí va rápidamente el 10, un rompimiento, el 10 con quien se apoya. El 7 con el 9. Va a entrar solo. Con 2 puntos para Tepuxtepec. 2 puntos. Pero al final de cuentas hay mucho tiempo por jugar. Hay tiempo todavía. El 8. ¿Qué dice el árbitro? Balón para Tierra Blanca. Un tiempo fuera. 18-11 hasta el momento. Hay un tiempo fuera, señores, para que lo aprovechen con sus indicaciones. 3 minutos y contando. Sale, continuamos. 18-11. Todo puede pasar ahorita. Y ahí está. Balón para Tierra Blanca, dice el árbitro.
Ahí vemos con quién lo van a jugar. El 7 lo va a jugar. Lo está jugando. 2 tiros, no consigue nada. Ahí están peleándolo. Falta, una falta del número 1. Vamos a ver ahora. Vamos a ver con estos equipos. Todavía hay tiempo. El tiempo está corriendo. 2 minutos van a ser ahorita. 7 puntos de diferencia. 7 puntos solamente. Próximos tirables. Tierra Blanca, tirables. Lo recupera Tierra Blanca. Tierra Blanca con el 8. El 8 con el 4. El 4 va a entrar. Consigue la falta. Consigue la falta Tierra Blanca. El número 4 se fue directo. Y consigue falta del número 10. Va a empezar con estos 2 tiros de castigo. Vamos a ver si lo logra concretar el número 4. El 4 tira. Consigue el punto. Siguiente tiro. Siguiente tiro. 18-12. Se acorta. Se acorta la distancia. Continúa el partido. ¿Qué va a pasar el 15? El 15 con el 10. Tepuxtepec jugando la pelota. El 10 con el 7. El 7 con el 5. De 3. No entra, lo recupera el 9, el 9 le da tranquilidad, dice no se preocupen, hay tiempo, avanzamos. 10 al tiro. El 7 se va, pero lo recupera el número 4, el 4 se va directo, el 8, el peligroso 8 se lo quitan, limpiamente se lo quitan, el 5 se va, no lo concreta, ahora se va el número 7, ¿qué pasó? Falta, foul del número 9. Se recargó 18-12, faltando segundos, 25 segundos de juego y contando. Próximos tirables. De 3, por poquito dentro de ese tiro. Ahí vemos a Tepuxtepec con el 9, le da tranquilidad, esperando, con el 15 segundos. Vamos a acabar este partido, ya sabemos, y mañana las finales, y se acaba este partido. Fuerte los aplausos para estos 2 equipos, qué fortaleza y reconocimiento por el arduo trabajo que hicieron este día. Felicidades, felicidades a ambos equipos, y felicidades a Tepuxtepec también por obtener el 3er lugar. Y creo que de esta manera estamos finalizando. No sé mañana a qué hora nos vamos a juntar, cómo va a ser el show. Claro que sí, felicitamos a Tierra Blanca. En la Sierra Mije, donde la tierra respira cultura y tradición, nace Luciérnaga Mezcal. Cada botella es un tributo a nuestras raíces y una celebración del trabajo artesanal que se ha transmitido de generación en generación. Desde la Sierra Mije para el mundo, mezcal para conocedores. Encuentra nuestro producto en los puntos de venta en la región y visita nuestras redes sociales para conocer más. En la Sierra Mije,